Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 3. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre el Espíritu, que nosotros podamos recibir la palabra para tener la comunión con Él. La forma de tener la comunión con Dios es a través de su palabra, estableciendo un pacto por la palabra. Los que se han casado pues saben qué es eso, que uno por la palabra hace un pacto de comunión. Eso es lo que nosotros hacemos con el Señor. Recibimos su palabra y respondemos ante su palabra. Y esa cena es esa muestra de esa comunión que tenemos con Él en el pacto que Él ha establecido, que nosotros podemos llamarle a Él Padre y Él nos llama a nosotros ¿qué? Hijo. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y nosotros estamos aquí, Señor, para permanecer en ese pacto, Señor. No permitas que nosotros lo rompamos, Señor. No permitas que nosotros, Señor, fallemos. No permitas que nosotros lo invalidamos, Señor. Nosotros sabemos que en cuanto depende de ti, Señor, tú has hecho todas las cosas para que nosotros tengamos esta comunión santa contigo, Señor. Pero nosotros, Señor, somos infieles, Señor. Nosotros nos volvemos atrás. Nosotros, Señor, cometemos la fornicación, el adulterio espiritual, yéndonos tras otros dioses. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a estabilizar nuestro corazón, a permanecer firmes, Señor. A ser tu esposa vestida de blanco, Señor. Padre Celestial, que nosotros entendamos en qué consiste ese pacto nuevo y que nosotros vivamos en ese pacto por el Espíritu, en el nombre de Jesús. Bendice este tiempo. Dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, Padre Celestial, para que yo, Señor, enseñe lo que tú has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea tu Espíritu tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Enseñar la palabra es un asunto muy sencillo, pero puede convertirse en algo demasiado complicado si uno no entiende y se enreda. No sé si usted ha llegado a ver de una conversación y se mete, y resulta que como no tiene el contexto de toda la conversación, termina embarrándola, ¿no? Porque no sabe lo que estaban hablando. Y dice: cállese, que usted no sabe de qué estábamos hablando, ¿sí? Bueno, en la Biblia, algunos predicadores, algunas personas que enseñan la palabra, están metiéndose en la conversación sin conocer todo el contexto. El Señor Jesús apareció hace apenas 2000 años, después de que Dios
el Padre se había gastado 6.000 años para darnos ¿qué? El contexto, para enseñarnos, para mostrarnos, para revelarnos a través de la Escritura qué significa cada palabra que el Señor Jesús está usando. Cuando nosotros hablamos de la luz, no podemos hablar en el contexto colombiano, ¿no? Para nosotros la luz es un recibo que nos llega cada vez más caro, ¿sí? Y injusto. Entonces uno dice, pero la luz, y fuera de eso no es nuestra, sino que es vendida a los españoles, entonces la cosa es todavía terrible, ¿sí? Y Jesús es la luz, ¿qué quiere decir? Que es un extranjero que viene a cobrarnos la luz cara y que es manipulado por cada gobierno de turno para cada vez fregarnos más. ¿Entiende que no podemos contextualizar en nuestro ambiente? Sino que cuando nosotros hablamos de la luz, tenemos que ir al Antiguo Testamento, a toda la escritura que durante 6.000 años ha sido registrada. Pues la historia de 6.000 años, aunque fue escrita hace 2.000 años, hace 4.000 años, está registrado ahí. ¿Cuál es el pensamiento cuando el Señor Jesús apareció en esta tierra para hablar acerca de qué? De la luz. Igual es con el concepto de Padre. Cuando el Señor Jesús dice, mire, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir lo que Él está hablando? ¿Qué quiere decir los cielos? ¿Qué significa el pan nuestro? ¿Qué significa perdonar los pecados? ¿Qué significa librarnos del maligno? ¿Sí? Cuando uno dice líbrame del maligno, uno piensa el maligno, lo utilizan ese el término hoy en día para hablar del cáncer, del tumor. Entonces, líbrame del maligno, líbrame del tumor. Entiende que uno tiene que ir es al concepto que la Biblia está hablando. ¿Cuál es la labor de Satanás? ¿Qué es lo que el maligno está haciendo para nosotros? Entonces, bueno, como una base importantísima, fundamental del Nuevo Testamento es esto que Padre nuestro, ¿usted sabía que ese es el nuevo pacto? El nuevo pacto, yo hablo con muchos cristianos y digo, bueno, entonces nosotros estamos en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, perfecto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? No, pues en su sangre, en el perdón de los pecados, no, pues en el nuevo pacto. Sí, ¿cuál es el nuevo pacto? ¿En qué consiste ese nuevo pacto? ¿Y en qué consistía el antiguo pacto? No, pues el antiguo pacto era el antiguo pacto. ¿Cuánto lleva usted cristiano? 20 años. Y no sabe ni siquiera lo fundamental. Ni siquiera entiende que el primer pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel es el pacto instituido a través de la ley de Moisés. Y en ese pacto Dios les dijo, ustedes serán mis siervos y yo seré su rey. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mientras guarden todas las palabras escritas en este libro de la ley. Ese era el primer pacto. El nuevo pacto está instituido sobre la sangre de Jesús. Y ese nuevo pacto es, yo seré a ustedes por padre y ustedes me serán a mí por hijos y nunca más me acordaré de sus pecados y escribiré mi palabra en sus corazones y ustedes me servirán a mí en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo vendrá a morar ahora ¿dónde? En ustedes. Ya no se necesita un tabernáculo, ya no se necesita un templo, porque ahora el templo del Señor somos nosotros, la iglesia. No sé si usted sabía que ese es el nuevo pacto. Y ese pacto, que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, nosotros estamos recordando ese pacto por medio de algo que Él instituyó, que fue la Santa Cena. Eso no es un invento de los hombres. Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. De la misma manera tomó la copa y dando gracias la dio y la repartió a sus discípulos diciendo, tomad y bebed de ella. Esta es la sangre de mi pacto para el perdón de los pecados. Eso lo instituyó el Señor Jesús, eso no es una cuestión religiosa. Y dijo, hagan esto todas las veces hasta que ¿qué? Hasta que yo venga. Y cada vez que nos reunimos y tomamos ese pacto, la muerte del Señor anunciamos
declarando que estamos esperando que Él va a venir. Usted sabe, ¿no? En algunas religiones no se cree en Jesús, en otras religiones se cree, pero no se cree que sea Dios, en otras religiones se cree, pero no se cree que va a volver, sino que la venida del Señor es figurativa, que ya vino a su corazón y ya eso es la venida del Señor. Pero Él dijo, no, Señor, este cielo y esta tierra van a pasar, pero yo voy a volver, los voy a tomar y me los voy a llevar para que donde yo estoy, ustedes estén allí conmigo. Y nosotros, no sé usted, pero si usted es cristiano, pues usted cree la palabra de Jesús, no la palabra de los hombres. Cuando nosotros estamos en el primer domingo del mes, estamos estudiando un aspecto fundamental de la vida de fe. Y en este tiempo estamos estudiando la oración que el Señor enseñó. ¿Cuál es la oración que Él enseñó? No levante la mano y repita conmigo, eso no lo enseñó el Señor Jesús, ni está en la Biblia siquiera. Sino que la oración que Él enseñó, Él le dijo a los discípulos, lo acabamos de leer, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. La misma oración que enseñó en el Sermón del Monte. Esta oración se la enseña a los discípulos, pero si usted lo lee en Mateo, también se le enseñó a toda la multitud. Y dijo, cuando ustedes oren, no oren para que la gente los vea, no usen vana palabrería, no hagan vanas repeticiones. Yo conocí una iglesia donde todo el tiempo la oración de todo el mundo era sangre de Jesús, 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 y no decían nada más. Eso no tiene sentido. Dice, no usen vanas repeticiones como los incrédulos que piensan que por su palabrería serán oídos, sino que ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso no es un modelo de oración, no se dejen engañar. Es la oración perfecta. Y en esa oración está contenida toda la voluntad de Dios, empezando por lo más importante, que es que saber que Él es Padre. Mire conmigo segunda de Juan. Yo tengo los versículos, pero empiezo a pensar en otros y me salgo de mis versículos. Pero mire conmigo primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2:13. Usted podría colocar ahí en sus notas que escribe las 3 edades de la vida espiritual. Podría ser una prédica, ¿no? Jamás vamos a predicar así. Jamás vamos a predicar así. Pero podría ser las 3 edades de la vida espiritual. Dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, o en otras traducciones dice niñitos, porque habéis conocido ¿a quién? Al Padre. Un aspecto fundamental, básico. Son 2 cosas que está diciendo ahí en Juan, después lee primera de Juan 2 en la casa. Pero dice, os escribo a vosotros niñitos porque sabéis que vuestros pecados han sido perdonados y conocéis ¿a quién? Al Padre. Os escribo a vosotros jóvenes porque la palabra de Dios permanece en vosotros, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. 3 edades en la vida espiritual. Uno sabe lo básico, lo más importante que una persona tiene que entender al principio es que sus pecados son ¿qué? ¿Usted todavía no cree que sus pecados son perdonados? Mire, hay gente que cuando va a tomar la cena no la toma, porque toma por inmunda la sangre del pacto y cree que esa sangre no sirvió para perdonar sus pecados. O sea que no está discerniendo el cuerpo ni la sangre del Señor. Entonces está siendo indigno, porque nosotros no somos dignos por nosotros mismos. Nosotros somos dignos es porque nosotros creemos la sangre de Jesús que pagó por nuestros pecados. Ay, pero yo pequé. Hermano, todo el tiempo estamos ahí luchando con los pensamientos, con la carne, con la acción, con todas las cosas, ¿no? Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? Al Jesucristo el justo, el cual es amplio en perdonar. Entonces nosotros sí discernimos la sangre, nosotros reconocemos, oiga, la sangre de Jesús pagó por nuestros pecados. De modo que yo puedo tomar esa cena ¿qué? Confiadamente. Y fuera de eso yo sé que es su carne, que es su palabra, yo tengo que permanecer en su palabra. Señor, yo quiero permanecer en tu palabra, yo voy a permanecer en tu palabra y estamos comiendo el pan, entonces por eso podemos tomar la cena confiadamente, sabiendo que en él hay ¿qué? Perdón de pecados. Eso es lo básico en la vida de fe.
Eso es lo primario en la vida de fe. Entonces, aprender esto del Padre Nuestro es fundamental. Es importantísimo. Nosotros hemos hecho todo un viaje a través del Padre Nuestro, conocimos el Padre Nuestro, las concordancias, las partes en las que el Antiguo Testamento habla acerca del Padre, y hablamos también del Padre en los profetas, y también hablamos del Padre en los Salmos, y yo les conté que en el Antiguo Testamento solamente en una oportunidad se habla directamente de Dios como Padre real, como Padre verdadero. El resto de las cosas se está hablando de otras formas de Padre. Por ejemplo, Malaquías capítulo 2, versículo 10. La gente le tiene miedo al libro de Malaquías, ¿no? Porque como lo manipularon tanto para los diezmos y las ofrendas. Pero déjeme decirle algo, no se equivoque. La obra del Señor se sostiene con los diezmos y las ofrendas. No hay otra manera, eso es lo que dice la Biblia. Si usted tiene una mejor manera, dígale, Señor, yo tengo una mejor idea. Pero la Biblia sí es muy clara en eso, ¿sí? Que si nosotros estamos robando al Señor, pues Él nos dice ladrón. Y siendo hijos, peor todavía, ¿sí? Esa es la forma, esa es la forma. Lo que pasa es que eso nunca es obligatorio. Nunca fue obligatorio, nunca fue obligatorio. Sino que cada uno da como que, como propuso en su corazón. Gracias a los diezmos y las ofrendas, nosotros estamos aquí sentados y sus niños están en escuela dominical y estamos ayudando iglesias afuera y estamos pensando en adquirir este lugar del lado y esa casa del frente y a continuar y a viajar y a hacer todas las cosas que toca hacer si Dios lo permite. Esa es la forma, y creo que es una forma, pues parece de Dios, ¿no? Es una forma perfecta, ¿sí? Pero como han abusado tanto de eso, entonces la gente, no, claro que si les prometen que les van a dar una siembra y ahí va a tener una casa en esta vida, ahí sí no hay problema. Pero, bueno, no vamos a hablar de eso. En Malaquías capítulo 2, versículo 10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿De qué manera habla la Biblia aquí de Dios como Padre? Como el Creador. Muy bien, como el Creador. Cuando en la Biblia habla de Dios como Padre en el Antiguo Testamento, está hablando como el Creador. Dios creó los cielos y la tierra. Creó la luna, creó el sol, creó los peces. Francisco de Asís entendió eso. Por eso él decía, hermano sol. Sí, era un pensamiento del romanticismo de la Edad Media y entonces medio hippie. Él salía, ¿no? Hermano sol, hermana luna, hermanos peces, hermanas flores. Y sí, pues un pensamiento muy lindo, real. Tiene su base en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Y en ese sentido, como creador, toda la humanidad es ¿qué? Hermana. Porque de una pareja hizo todos los hombres. Mire conmigo Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En Costa Rica me enseñó algo Tatiana, la esposa de Pablo, algunos de ustedes le conocen. Y es que es diferente imagen a ¿qué? A semejanza, lo vamos a ver. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, ¿qué? Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios, les dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese que Dios crea al hombre, varón y hembra, crea una pareja y le da toda la capacidad de señorear, de administrar, de pensar, de discernir, le da ética, moral, discernimiento, inteligencia. Dice,
Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Cuando Dios creó la luz, vio que era bueno. Cuando Dios creó las estrellas, vio que era bueno. Cuando creó los peces, vio que era bueno. Cuando creó los animales, vio que era bueno. Cuando creó las plantas, vio que era bueno. Cuando creó a la pareja, vio que era ¿qué? Muy bueno. Bueno en gran manera. Cuando estábamos en la reunión de parejas, yo hice un ejercicio y dije, mire a la persona en la que vino, o sea, su pareja, y no dije dígale, porque a mí me molesta eso de que dígale a la que está al lado. Dije, mírela y dígale con los ojos, yo soy ¿qué? Yo soy muy bueno. Y entonces fue muy particular. Algunos miraban a la pareja, dile por favor a tu pareja, yo soy muy bueno. Pili, dile a Alejandro, yo soy muy bueno, con los ojos. No, con los ojos. Y entonces algunos se burlaban del otro. Te conozco, mosco, ¿no? Y otras personas todavía peor, no eran capaces de decir que ellos eran muy buenos. Y usted entiende que si una persona no se ama a sí misma, no puede amar a nadie más. Por eso dice, ama a los demás como qué. Eso es un mandamiento de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué uno no puede hacer eso? Que el otro se burla. Porque después de que Dios creó al hombre muy bueno, es el hombre animal, todavía no tiene espíritu, es el hombre animal. Pero desde que lo creó animal es ¿qué? Muy bueno. Satanás después entró y mató la vida que Dios pone en el hombre después. Y ahora el hombre es un ser caído y ya no puede ser muy bueno, porque Satanás vino ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. Pero yo sé, sin mentir, a veces Alejandro ha sido muy bueno, aunque sea el peor asesino. Ha tenido momentos en que ha podido dejar que todo el proyecto de Dios, que toda la voluntad de Dios, que toda la idea que Dios tenía para el hombre, se dé. Y yo sé que cada uno de nosotros nos ha pasado. Que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido ¿qué? Muy buenos. Y uno se siente, ni siquiera está esperando una retribución, ni siquiera está esperando un pago. Al contrario, es que el que es muy bueno, todo lo da. ¿Sí? Y entonces, sí, yo me acuerdo que mi mamá a veces quería ser muy buena y entonces recogía un gamincillo de la calle. Yo no sé por qué a mi hermano le encantaba juntarse con los gamincitos, ¿sí? Y mi mamá entonces cogía esos gamincitos, los llevaba a la casa, los lavaba, los bañaba, les ponía ropa, los sentaba a comer con nosotros y después se iba el gamincillo. Y mi mamá quedaba, porque había sido ¿qué? Muy buena, muy buena. Yo sé que nosotros todos hemos tenido esos momentos de epifanía, de iluminación, en que hemos podido ser. Alejandro, Pilar, a veces ha sido muy bueno. ¿Cierto que sí? ¿Ustedes se imaginan ese estado todo el tiempo? No se puede en este mundo. Entiéndalo, es un mundo caído. Nosotros entregamos este mundo a Satanás. Por eso no se puede. Pero ¿saben qué? Sí se puede. ¿Por qué? Bueno, mire ahí Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. Fíjese que después de que ya existe el hombre, Dios le da a él ¿qué? El espíritu es después. Mire conmigo, Primera de Corintios capítulo 15. No sé si usted sabía eso, pero primero fue el hombre animal y después fue el hombre espiritual. ¿El animal es malo?
Depende, ¿no? A veces sí. A veces dice, ve este perro malo, pero ¿por qué desentierra las matas? Pero lo hace de malo. Y él sabe que es malo, porque cuando uno llega a la casa se va y se esconde. Y uno dice, ve este perro malo, y coge el papel higiénico y lo rompe, y ve este perro malo, ¿sí? Pero uno nunca diría que el perro es ¿qué? Pecador. ¿Ve este perro pecador? ¿Se va a ir al infierno? Ay, pues no, porque el perro no tiene espíritu. Y entienden que una cosa son las acciones malas de la carne y otra cosa son las acciones malas del espíritu. Pero eso está todo en el hombre, porque el hombre es un solo ser. Dice en 1 Corintios, así también está escrito, del versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, ¿qué? Espíritu vivificante. ¿A lo espiritual qué? No es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces Dios tomó al hombre y le sopló en el hombre aliento de vida, espíritu. Ahora fue el hombre, fíjense que fue el hombre, un ser que ya tenía intelecto, emociones, ética. Fue el hombre que, un ser viviente, y fue el hombre espiritual. Cuando Dios le sopló espíritu al hombre, ahora el hombre se convirtió en ¿qué? El hijo de Dios, porque ahora tiene espíritu de Dios. Antes era una criatura, antes era un hombre animal. Sí, Dios era el Padre, como es el Padre del sol, como es el Padre de la luna, como es el Padre de los peces. Pero usted jamás verá a un perro orando. Jamás verá a una mata. No, las gallinitas sí, porque toman el agua y levantan el pico. Y cuando toman el pico, ay, pues un pensamiento bonito, pero no es verdad. Suben el pico es para que les baje por el guarguero, porque no tienen músculos en la garganta. Pero usted entiende que solamente al ser humano le dio esta capacidad de ser hecho ¿qué? Hijo de Dios. Ese es el privilegio del ser humano. Esa es la honra del ser humano. Mire conmigo, Juan capítulo 1, versículo 12. Ay, es que en este cuento de los hijos de Dios, usted sabe, cuando Inglaterra dominó a los chinos, imagínense dominar un imperio como la China. La China es un país demasiado grande. Y además es un país que es una gente muy inteligente. Y además es un país de una gente muy poderosa. ¿Sí? El imperio chino era tremendo. Inglaterra es una islita pequeñita, pero los ingleses son fregados. Entonces los ingleses invadieron China. ¿Saben qué hicieron para neutralizar a todos los chinos? Los volvieron adictos al opio. Y entonces la gente pensante de China, la gente intelectual, la gente guerrera, se dedicó a fumar opio y listo, con eso los dominaron. ¿Sabía eso? ¿Ha escuchado de la guerra del opio? Cuando se levantaron los movimientos revolucionarios en el mundo, mayo del 67 es Éric el Rojo en Francia, y los estudiantes se levantan contra el sistema que está robándose la plata de todos. Y en Estados Unidos se levanta un movimiento peligroso de pensamientos que no van con la línea de Estados Unidos. Y en América Latina se levantan movimientos, Cuba y todo este cuento. ¿Sabe qué hicieron? ¿Sabe de qué invadieron a esos pensadores? De marihuana. ¿Usted sabe que fue un presidente el que trajo las semillas de marihuana a Colombia? Creo que eso es Ospina Pérez, ¿no? Y entonces los contestatarios se dedicaron a ver un afiche del Che y a cantar canciones de nueva trova cubana. Y ¿saben qué? Disiparon toda la fuerza de la gente. Neutralizaron a la gente. ¿Usted sabe que la marihuana tiene un grandísimo problema? La gente no puede progresar. La gente pierde toda la fuerza del carácter, se le roba. Es la peor droga. No es adictiva. Le roba el carácter a la gente. No la deja avanzar, se la consume. Y claro, después lo lleva a otras cosas, pero se la consume. Hoy en día
¿Saben cómo neutralizan a todo el mundo? Ay, no, yo no consumo drogas. Ellos descubrieron que las mejores drogas están ¿dónde? Mire, aquí en la mente. Y entonces, ¿sabe qué? Esta es la droga. Y entonces ahora todo el mundo. Porque los likes son endorfinas que a usted se le puede estar cayendo, estar destruyendo su vida y perdiendo a sus hijos. Pero mientras consiga 10 likes en Facebook, los problemas pasaron. ¿Usted se da cuenta cómo se mueve este mundo? ¿Cómo se mueve? Sí. Y con eso ya todos los problemas, se le está cayendo el hogar, yo conozco gente que la familia alrededor, y la mujer, me voy a separar, lo voy a dejar, estoy trabajando. Mentiras. Pero usted sabe que es porque ellos descubrieron que la droga más poderosa no está afuera, ¿está dónde? En el cerebro del hombre. Son las drogas más fuertes, las endorfinas. Yo hablo tonterías a veces porque no sé los términos. Usted entiende que el enemigo siempre busca cómo neutralizar. Una idea para neutralizar nacer de nuevo es hacerle pensar a toda la humanidad que todos somos hermanos e hijos de Dios. No importa lo que crea, no importa lo que haga, no importa cómo viva, vamos a generar una nueva religión que desarrolle la tolerancia por el otro, el respeto por el otro, el amor por el otro, no importa su condición. Fíjese que la idea es linda, pero es una mentira contra la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Yo lo siento, ¿no? Esto a mí me chocó durísimo. Usted no sabe lo progre que yo era. Si usted es progre, yo era reprogre. Yo tenía el pensamiento democrático absoluto. ¿Sí? Mauricio, no fui hippie porque nací unas décadas después. O si no, hubiera sido hippie total. Y cuando me enfrenté al evangelio, usted no sabe lo que yo tuve que luchar contra mis propias creencias, contra mis propios ídolos, contra mis propios pensamientos. Además porque había elaborado mi propio credo, ni siquiera estaba repitiendo el credo de otro. Usted sabe, ¿no? La gente lee un libro y inmediatamente se vuelve, ¿usted ha leído El caballo de Troya? Ay, viejo, usted no sabe quién es JJ Benítez, hermano, mire quién está detrás. Pero no, la gente lee un libro y porque piensa que está impreso ya la cosa es, ¿usted no ha leído a Connie Méndez? ¿Usted no es metafísico? ¿Usted no es dianético? ¿Usted no es...? No, yo había elaborado, más fregado todavía, había elaborado mi propio credo. Y cuando escucho a Jesús, desbarató todo. Peleé con él, peleé como Jacob, peleé con él. Yo decía, no puede ser solamente tú seas el camino, la verdad. No lo acepto. Hay muchas verdades y hay muchos caminos. No hay sin un solo camino. Porque solamente Él es Dios que se hizo hombre. Y un día tuve que arrodillar, pero mire, calcañando. Y decir, ¿sabes qué? Ahí sí, como dice Ingrid Betancourt, con rabia en el corazón. Tú tienes la razón. Como una vez dijo Julián el Apóstata, un emperador romano que trató de destruir la iglesia y la persiguió. Y gracias a él existen tantas copias de la Biblia. Increíble, ¿no? Dios convierte siempre las armas forjadas en instrumentos de arado. Julián el Apóstata, después de perseguir a la iglesia, siendo el emperador con todo el encono, cuando murió en el lecho de muerte tuvo que decir, me venciste, Galileo. Galileo era lo peor. Y este Julián el Apóstata, emperador romano, ya Jesús había muerto y resucitado y subido al cielo. ¿Quiénes lo estaban defendiendo? Sus hijos. Pues yo tuve que arrodillarme y decirle, ¿sabes qué? Me rindo a tus pies. Tú tienes la razón. ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Créale a Juan que no está hablando de la hermandad de la carne. Créale a Juan que no está hablando de la hermandad de la criatura. Tienen razón cuando hablan de la hermandad de la carne, tienen razón cuando hablan de la hermandad de la criatura, hermano sol, hermana luna, hermano lobo,
Pero no tienen razón cuando dicen que eso es ser hijo de Dios, espiritualmente, espiritualmente. Mire conmigo Santiago capítulo 1, versículo 17. Todos somos hermanos, pues sí, hermano lobo, pero no en el sentido espiritual. ¿Entiende que primero fue el hombre animal y después fue el hombre espiritual? Y aquí estamos hablando del hombre espiritual y Jesús está hablando del hombre espiritual. Y el nuevo pacto está hablando del pacto espiritual, instituido en la sangre, no de los machos cabríos, no de los hombres, sino del Hijo de Dios que vino del cielo, la sangre incontaminada, eterna, inmarcesible, incorruptible. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, y así se llama el sermón: reciba el don perfecto del Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. Entiende que nosotros nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente por la palabra de Dios, porque recibimos esa palabra, Si no, no podemos nacer de nuevo. Y recibir la palabra no es escuchar la palabra. Los fariseos se sabían de memoria las escrituras, los escribas se sabían de memoria la escritura. Pero recibir la palabra es empezar a vivir ¿para quién? Para Él. Es tener la comunión. Miren lo que estamos teniendo nosotros, porque a Él le plació que fuera la iglesia. Pero la iglesia, ¿dónde dice que la iglesia es la congregación? Ay, hermano, ¿sabe griego y no sabe que iglesia significa los que se congregan? Los llamados, los que se juntan, la asamblea. Y que Él dijo que sobre esta iglesia, ¿qué? Edificarás. Sobre esta roca edificará su iglesia, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, y que Él viene por su iglesia. No es que yo amo a Dios, pero odio a los cristianos. Puede ser. ¿Por qué? Mire conmigo, le voy a dar un palazo tan duro. Primera de Juan. A mí hasta a veces me da pena. Capítulo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no todo aquel que es creado de Dios, no todo aquel que es criatura de Dios, sino todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿De qué pecado está hablando? Del pecado de rechazar a Dios. Ya lo vamos a leer, no se preocupe. Dice, en esto se manifestaron los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Usted entiende que hay dos simientes? Hay unos hijos de Dios y hay unos hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? No es de Dios. Usted no puede amar a los hermanos, usted no se soporta a la iglesia, usted no se puede congregar, entonces usted es hijo de ¿quién? Bueno, no debería de mirarlos a ustedes, debería de mirarlo a usted. ¿No puede con la iglesia? Usted es hijo del diablo. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Usted entiende esa maldad? Que en lugar de corregirse, Caín lo que hizo fue ¿qué? Matar al hermano. Yo tengo que decir el ejemplo, me da pena porque como ya estábamos hablando de esto otra vez, pero yo conocí una persona en la congregación que a esta persona le dolía dar para la obra, le dolía.
¿Sabe qué le enseñaba a la gente de la iglesia? Que no diera. Y a los que daban le decían, no sea bobo, no sea bobo. No, pero no porque él creyera en su formación doctrinal que el diezmo no era, sino porque ¿sabe qué? Porque a él le dolía. Y como a él le dolía, quería tropezar a todos los hermanos. Como Caín. Es que Caín, en lugar de arrepentirse y decir, oye, lo que hace es que mata al que está haciendo lo que debe de hacer. ¿Entiende por qué está hablando de Caín? Dice, ¿y por qué está hablando que Caín es hijo del diablo? Pregunta, ¿Caín tenía una vida religiosa? Claro que sí. ¿No ve que ofreció las ofrendas? Pero Dios no las aceptó. Porque lo que conocía era ¿qué? El corazón. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra ¿qué? Nuestra vida. ¿Usted está poniendo su vida? Pero el que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Dónde mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Se acuerda que este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿qué? Lejos de mí. Completamente fariseos. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿usted entiende eso? Porque está hablando de manera. Es que a veces el corazón de uno lo engaña. No, yo sé que la mayoría de veces el corazón, ahorita el corazón suyo le está fregando la vida, ¿cierto? Le está diciendo, oiga viejo, venga, póngase las pilas. Pero a veces uno ha cauterizado ¿qué? La conciencia. Y ya ni siquiera el corazón lo reprende. Y hace lo malo y lo llama ¿qué? Bueno. Pero tenemos una confianza mayor que nuestro corazón ¿qué? Es Dios. Y entonces nosotros decimos, yo no sé qué hacer. Yo siento que sí, pero siento que no. Y le dicen, haga lo que le diga el corazón. No, viejo. No ve las canciones ni de Nietzsche, hagamos lo que diga el corazón y es irse a pecar. No. Pero tenemos una confianza mayor que nuestro corazón. ¿Es quién? Dios. Él no va a cambiar. Él no nos va a engañar. Él no nos va a mentir. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Dice, todo don perfecto, ahí estábamos leyendo en Santiago, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Él nos hizo renacer para una esperanza incontaminada. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos ¿qué? Primicias de sus criaturas. Mire conmigo Romanos capítulo 8, terminemos. ¿Se da cuenta por qué no podemos pasar todavía de Padre Nuestro? Es que hay tanto para hablar. Hay tanto para decir del Padre Nuestro. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ojo, no es conforme a su propósito, sino a su propósito. No es que nosotros vivamos para nosotros, es que nosotros vivamos para Él. Dice, porque a los que antes conoció, ¿qué? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿qué? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se acuerdan que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? El primer hombre era conforme a la semejanza. Si usted lee ahí, no lo busque, yo se lo busco, porque ya se nos acabó el tiempo. Génesis capítulo 5,
Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Pero aquí en Romanos nos está diciendo que ahora nosotros somos ¿qué? Imagen de Dios. ¿Entiende que el don perfecto es algo más grande que ser una criatura? ¿Que el don perfecto es algo más que ser un siervo? ¿Que el don perfecto es más que ser su pueblo? ¿Que el don perfecto es qué? Ser su hijo por el Espíritu Santo. Y ese privilegio nos lo daba a nosotros. ¿Usted no lo cree? Tiene que leer la Biblia. ¿Quiere pensamiento progre? Bueno, pero entienda que eso es marihuana espiritual. ¿Entiende eso? El pensamiento progre es ¿qué? Marihuana espiritual. Neutralizar al hombre para que el hombre no tenga encuentro con Dios por el único camino, que es por medio de ¿qué? De Jesús. Y nosotros hoy estamos celebrando eso en la cena del Señor. Nosotros estamos hoy declarando, Señor, por tu sangre, Señor, por tu cuerpo, Señor, por tu Hijo. Nosotros ahora declaramos que somos hijos de Dios. Vamos a orar para tomar la cena. Yo le pido el favor que usted esté dando gracias a Dios ahí en su lugar por la obra de Jesucristo en la cruz. Padre Celestial, nosotros te damos gracias porque por tu palabra nosotros podemos saber, Señor, que tú hiciste todo para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos. Pero no solamente para eso, Señor, sino para hacernos hijos tuyos. Señor, tú destinaste ese camino, tú ya tenías preparado ese camino, que por medio de la fe en Jesucristo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, que nosotros creamos tu palabra, que no seamos como Israel, que todavía lucha contra ti, Señor, sino que nosotros por fin nos arrodillemos con toda humildad delante de tus pies para besarlos y decir, Señor, no hay lugar más alto. Padre Celestial, obra sobre cada uno de nosotros, arrodilla nuestro corazón, quita, desbarata todo argumento, desbarata todo velo, toda maquinación, lleva cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor. Padre, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tú nos hiciste renacer para una esperanza incontaminada, inmarcesible, por la palabra de la verdad. Jesús, que permanezcamos en tu pacto, que no lo rompamos más, que seamos fieles a ti, Señor. Gracias, que con toda seguridad podemos llamarte Padre nuestro, en el nombre de Jesús.